de la oposición. Pan de todos los días, parte de nuestra cotidianidad, se volvieron las órdenes de rectificación al presidente Gustavo Petro. La última de estas órdenes se la dio un juez administrativo de Bogotá que reconoció el derecho al buen nombre, la honra, la integridad personal y dignidad humana de Mario Burgos. Ese juzgado reconoció. Y la noticia política del momento es que el nuevo liberalismo tiene lista su cabeza para las elecciones parlamentarias que son en menos de 5 meses. Lograron fichar al exministro Alejandro Gaviria, un hombre prestigioso, fue rector de la Universidad de los Andes, fue ministro de Salud, fue ministro de Educación y ahora tendrá la bandera del nuevo liberalismo para las elecciones parlamentarias de marzo del año entrante. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esa es la noticia que podemos confirmar a esta hora, que en realidad es la cabeza de lista de la coalición. Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira van juntos a las elecciones de marzo, en las que se va a definir el nuevo Congreso en Colombia. Y la noticia a esta hora es que ahí la cabeza de lista es para Alejandro Gaviria, el exministro de Salud, el exministro de Educación, el exfuncionario del gobierno Petro, que ahora estará aquí como una de las fichas del nuevo liberalismo en esa coalición, lo que además automáticamente significa, como están las cosas a esta hora, que en el segundo renglón queda Jorge Enrique Robledo, porque esta es una coalición del nuevo liberalismo también con Dignidad y Compromiso. Siguientes en el renglón van a ser los aspirantes del partido Mira, el partido de los cristianos, y empiezan a aparecer también otros nombres de quienes han estado en el Congreso y quieren repetir. Por ejemplo, se confirma también en esta que será lista abierta Juan Fernando Reyes Curi, que fue representante a la Cámara por el Valle entre 2018 y 2022, se había quemado en la anterior aspiración, el de la famosa ley antitrámite o la ley del biche, quiere volver al Congreso de la República. Así las cosas, Alejandro Gaviria, cabeza de lista en esta aspiración al Senado de la República, en una, le repito, lista abierta, entre otros, con Jorge Enrique Robledo. Ellos ya lo habían intentado hace 4 años, Camila. ¿Sí? Es decir, estaban en ese grupo político Alejandro Gaviria Robledo más Fajardo. Sí, señor, claro, y entonces aquí la decisión que han tomado es que sea Alejandro de Gaviria la cabeza de lista y ahí seguido Jorge Enrique Robledo para seguir con esa unión intentando sumar votos para esa lista en las elecciones de marzo. Sí. Camila, gracias. 8:03 a.m. Pero, esto quiere decir, Aurelio, es una lista fuerte porque es una lista de coalición. Entonces, tienen Mira, ese partido que es cristiano, que mete una buena cantidad de votos. Tienen a Robledo, que fue un buen senador de la izquierda, que vuelve al Congreso después de la aventura del intento de ser candidato presidencial. Bueno, los dos lo intentaron, ¿no? Es una lista al Senado de ex candidatos presidenciales. Y tiene a Alejandro Gaviria, sí, que es un hombre que todavía conserva gran prestigio en Colombia. Sí, que se presenta como una lista de centro, pero la verdad es que lo primero que uno hay que mirar es que por cuántos nidos pasó Alejandro Gaviria, por dónde trató de anidar. Por Verdes, por la U, bueno, y terminó con el nido del nuevo liberalismo. Entre otras cosas, como una remembranza, usted se acuerda que Jorge Robledo, en la coalición de la esperanza, dijo que si Alejandro Gaviria quedaba elegido candidato, él no lo respaldaba. Bueno, parece que ahora las cosas cambiaron también. La política es dinámica, Aurel. Pero le pregunto. Pero Aurel, lo del Mira sí es más grave. Lo del Mira es más raro, ¿no? Del ahogado del sombrero. Seguramente hay diferencias de fondo, pero también hay coincidencias de fondo entre Robledo y Alejandro Gaviria. El centro, ¿no? ¿Cómo? Lo que llaman el centro ahora. Pero lo que uno no entiende, Néstor, de verdad, es, por ejemplo, Alejandro Gaviria, que ha sacado libros diciendo que es ateo, pues ahora va a encabezar la lista de los cristianos del Mira. Bueno, y también ahí va a ir que Tulio Gómez, en fin, uno no sabe. Sí, en eso le iba a decir Néstor. Esa del cristianismo, yo también me hago la misma pregunta, Aurelio, usted tiene razón. Bueno, Alejandro Gaviria ha escrito libros, ha proclamado su ateísmo, pero le pregunto a Alejandro Gaviria en este momento, ¿por qué se va a meter a encabezar una lista para representar a un grupo de cristianos, siendo el ateo? Y me dice que esa es una respuesta que tendrá que dar Juan Manuel Galán, porque esa coalición con el partido Mira la organizaron antes de que él aterrizara. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, bien, claro, pero faltan otros elementos ahí donde uno al final de cuentas, Néstor,
esto no termina siendo una sumatoria. La lista Sancocho se llama. Sí, pero la lista Sancocho. ¿Y qué lista no es en la política colombiana, Héctor, Sancocho? No, hay unas que la por ejemplo, política, la del Centro Democrático normalmente no es sancocho, es una lista muy coherente desde el punto de vista ideológico, y además el que se mete ahí sabe que tiene que seguir una línea. Normalmente en las listas del pacto histórico, ahora que son cerradas, también hay esa línea y tampoco se vuelven sancochos. Así en la izquierda pues allá ese montón de grupúsculos que tratan de sumarse. Quiero decirle, déjeme decir esto. ¿Qué tienen en común? Es cierto, usted tiene razón, yo creo lo mismo, pero es que no es una lista sancocho, es que tenemos política sancocho. ¿Qué tienen en común Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo? Solamente tienen en común una cosa. Ideológicamente, nada. Bueno, no, son personas que luchan contra la corrupción ambos, digamos. Por eso, pero ¿quién no tienen lucha, unas posturas sobre... No, dígame quién. No, pero tienen unas posturas sobre la manera de hacer política. Y en eso se parecen. Y la lista tiene eso de... Y tiene eso de esas son común. Esas son coincidencias éticas, no ideológicas. La lista tiene eso de común, pero deberían tenerlas todas. Estoy de acuerdo con usted. Pues hacer política decente no debería ser una característica diferenciadora. Todos deberían hacerlo de esa manera, pero lo cierto es que no todos lo hacen de esa manera. En esta lista, digamos, pues yo sí creo que hay una política decente, pero hay un sancocho ideológico. Pero porque evidentemente Alejandro Gaviria... Decentes también hay en la izquierda. También hay en otras partes, y claro. Decentes también hay en la derecha. Y el hecho de ser decentes pero indecentes no hay en esta lista. Pero indecentes no hay en esta lista, y en cambio en esas que usted me mencionó sí hay. Ese es el punto. Pero digamos, no creo tampoco que sea la lista de los puros, ni mucho menos. Pero ideológicamente sí hay un problema, que es ese que acaba de recordar Aurelio, que me parece además una concesión que yo francamente pensé que no iba a ocurrir. Este rumor de lo que acaba de confirmarse es un rumor que estaba en la política en Colombia hace meses, y yo siempre descarté la posibilidad de que Jorge Robledo tuviera el acto de humildad que está teniendo y decir, bueno, póngase usted de primero y yo me pongo de segundo, porque entre otras cosas va a sacar más votos Robledo que Alejandro, ¿no? Que Alejandro Gaviria. Como la lista de voto preferente. La verdad es que yo sí celebro que... Espere un segundo, Luis Ernesto. Hay una aclaración que está haciendo en este momento, como esto es una bomba política, teniendo en cuenta los jugadores que hay, los cristianos, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, está llamando la gente del Mira a hacer una aclaración que es ¿cuál, Camila? Están diciendo que si bien esa es la propuesta del nuevo liberalismo, ellos como Mira siguen insistiendo en que la cabeza de lista sea para Ana Paola Gudelo, pero les repito, conversando esta mañana con el nuevo liberalismo, pues han confirmado que es para Alejandro Gaviria la cabeza de lista. Es que esta discusión ya lleva varias semanas, porque entre los tres partidos están buscando la cabeza de lista, y entonces quiere el nuevo liberalismo que sea primero Alejandro Gaviria la cabeza de lista, por el lado de Dignidad y Compromiso, entonces Robledo, y ahora esto que le digo de Ana Paola Gudelo. Sin embargo, como están las cosas, pero la decisión tomada es para Alejandro Gaviria, cabeza de lista. La gente de Mira tiene que entender que es una alianza en la cual el partido Néstor, fuerte en teoría yo sí celebro que se unan. Ahora la gente está haciendo el pulso, señor. No, yo celebro que se unan estas fuerzas políticas y claro, que no tienen muchas coincidencias. De hecho, el principal opositor en la coalición Centro Esperanza de Alejandro Gaviria era Jorge Enrique Robledo. Se tiraban a matar, digamos. De pronto lo único que tienen en común es el odio mutuo. Y seguramente un ateo con un cristiano no tiene mucho en común, pero la realidad es que si no se unen estas personas que todos creo tienen luchas muy valiosas en la política. ¿Usted me dice Robledo y Gaviria de ese nivel para hablar de odio mutuo, Luis Ernesto? Sí, digamos, las peleas internas que hubo en la coalición Centro Esperanza entre Alejandro Gaviria y Jorge Robledo no tienen nombre. Constantemente. Pero aquí creo que lo que hay que resaltar es, si no hacen una coalición entre distintas fuerzas, vuelve a ahogarse la lista del nuevo liberalismo. Recuerde que hace 4 años el nuevo liberalismo presentó una lista cerrada, presentó una lista sin, digamos, lo más depurado, digamos, ideológicamente, y el resultado es que no superó el umbral.
esta unión de, pues digamos, de conversaciones improbables, para llamarla de alguna manera, esta unión de conversaciones improbables tiene hoy la posibilidad no solo de superar el umbral, sino de sacar una buena votación, y el reto que van a tener figuras como Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo y otros que se metan a esa lista es competirle al MIRA. El MIRA es el partido político más eficiente para lograr las votaciones. Son muy disciplinados, lo sé, pero esta tiene otra consideración, que es quién es el candidato presidencial, si estamos de acuerdo, Ricardo, en que este es un grupo de gente que puede tener votos y que puede ser una sorpresa electoral. ¿Quién es el candidato presidencial de este grupo? Uno de ellos es Dignidad Sergio y Compromiso. Fajardo. Claro, Fajardo. Dignidad y Compromiso, que es Fajardo, pero el Nuevo Liberalismo, que querrá tener también un candidato presidencial. Seguramente, ¿no? Juan Manuel Galán, que ha estado como Es precandidato correcto. presidencial. Esta es una coalición de 3 partidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí están el Nuevo Liberalismo, que es en donde está Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria, pero también está el MIRA, eso ya lo aclara el doctor senador Virgües, que eso no se ha decidido. Y la tercera parte de la historia es Dignidad y Compromiso, que es el movimiento de Sergio Fajardo y de Jorge Enrique Robledo. Acabo de hablar con Sergio Fajardo, está en México, y me dice, la cabeza de lista al Senado para Alejandro Gaviria en esa lista de coalición no se ha discutido y nosotros tampoco la hemos aprobado. Pero más allá... O sea, 2 de 3 dicen que no. O sea, el Nuevo Liberalismo puede querer que Alejandro Gaviria sea la cabeza de lista, pero eso no está tan claro. Pero más allá de la coalición y de quién va primero... Perdón, María Consuelo, los diálogos han sido con Juan Manuel Galán. Sí. Es Juan Manuel Galán el que quiere el que está organizando la lista del Senado. Pero yo sí creo que es muy valioso, y por eso considero que es una gran noticia, que en un país en donde la crítica que se ha hecho en estas elecciones y que hay más de 100 candidatos presidenciales, que no hay realmente unos pasos aún claros para la unión y para defender los valores democráticos y para defender la forma sana de hacer política. Me parece que nombres como Robledo, como Alejandro Gaviria, como todas esas personas... Son buenos nombres. Claro, es maravilloso que el Senado tenga personas como ellos, y la lista es abierta. Más allá de en lo que no están de acuerdo, existen cosas en las que sí están de acuerdo, y por eso se hace la coalición. Entre otras cosas, poder superar el umbral. Pero tener un congreso de personas de la talla intelectual de estas que hemos mencionado es una excelente noticia para nuestro país. Yo creo lo mismo, esto sería subir el nivel del congreso que hoy tenemos. Es una gran noticia. Sí. Ojalá todos salgan. María Consuelo, yo creo lo mismo. En medio de este fraccionamiento... Usted tiene razón, lo cual no quiere decir que no sea un poquito... contradictorio que viejos enemigos del pasado, como Robledo y Alejandro Gaviria. Y tendrán que superar esas diferencias por un objetivo común. Que contradicciones entre Gaviria y Mira van a tener que llegar a consensos. Pero es un buen mensaje para el Congreso, para el Senado, para la diversidad de pensamiento, para el fortalecimiento del centro político. Me parece que todas son buenas noticias. Colombia tiene un sistema multipartidista hace rato y tiene 2 opciones: o el fraccionamiento, que están tratando de impulsar los clientelistas para reinar ellos, o las coaliciones. Esta es una coalición que está bien, tienen 2 candidatos presidenciales o precandidatos. Sí, pero es una coalición rara, Álvaro, no entre ni siquiera parecidos. Es una coalición. Pero demuestran, tienen varias cosas que los unen: políticos. El antipetrismo, la lucha contra la clase política tradicional. Tanto Gaviria como Robledo, pues son personas que representan al centro en ese sentido del anticlientelismo, aunque Gaviria en la coalición pasada pues estaba aliando con unos clientelistas, pero está rectificando. Yo creo que esto es buen ejemplo de que el sistema político puede llegar a acuerdos entre distintos, porque llegar a acuerdos entre los mismos pues es facilísimo. Pero las coaliciones son esas, entre distintos, para tratar de darle alternativa a los votantes. Bueno, hasta ahora no se han podido poner de acuerdo de cuál va de primero, ¿no? Claro, pero ojalá tengamos esas personas en el Congreso. Comenzamos la conversación. De acuerdo. La noticia sí, nos tocó comenzar de cero, Néstor, porque ya no tenemos noticias. Yo creo que con lista abierta Alejandro Gaviria va a ser cabeza de lista y los otros partidos dicen, no, ese no va a ser la cabeza. Bueno, pero en fin. Pero Néstor, déjeme, le doy unos daticos sobre esa lista que le van a interesar. A ver, perdón, Héctor. Lo cual demuestra, es cierto, la noticia era grande supuestamente
presidente, listo Alejandro Gaviria, y saltan Mira y salta el partido de Robledo diciendo que no está definido que lo sea Alejandro Gaviria, lo cual demuestra, Héctor, le iba a decir, lo difícil que es hacer una coalición entre diferentes. Es que la noticia era grande porque efectivamente cuál es primero entre Alejandro Gaviria y Robledo es difícil de decidir para ellos allá internamente. Pero le dije que le iba a dar unos daticos de esa lista que yo sé que le van a interesar. Mire, va a haber una candidata en esa lista que todos creen que va a tener una buena votación, que se llama María Lucía Villalba. Es la hija del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, que fue secretaria privada de Carlos Fernando Galán, ¿recuerda usted? Entonces ella va a estar en la lista y todo indica que va a ser la candidata, digamos, del galanismo, por decirlo de alguna manera. Okay. Pues es la más cercana de toda la lista al actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En esa lista va a estar Tulio Gómez, dicen. Yo pues eso que no, porque ahí sí el sancocho sería más grande. Hugo Mario en Cali. Tulio Gómez es el dueño y presidente de la América de Cali. ¿Don Tulio va en esta lista del nuevo liberalismo? Sí, Néstor. Por invitación de Juan Manuel Galán, Tulio Gómez, el empresario antioqueño, propietario de la América, va en esa lista al Senado. No sé cuántos votos puede aportar, porque no le va bien a la América por estos días. Y tiene la resistencia de las barras, pero va a ser candidato al Senado en esta lista de esta coalición. Sí. O sea, un candidato más Tulio Gómez ya había sido candidato a la alcaldía de Cali, tal vez. A la gobernación. Intentó ser candidato a la gobernación del Valle. Pero sacó a la gobernación del Valle. ¿Cuántos votos? No, 100 y pico mil. No pudo ir. Es que lo inhabilitaron. Un fallo, una inhabilidad, ¿cierto? Lo inhabilitaron, sí. No fue candidato, pero eso indicaría que además va a haber como un segundo, o no sé si un tercer candidato vallecaucano en esa lista, Néstor, porque en esa lista Tulio Gómez, aunque no contaron los votos, sacó 100 y pico mil, 115.000 votos. Sí, y eso que estaba inhabilitado. Sí, a pesar de que estaba inhabilitado. Y le iba a decir que del Valle del Cauca en esa lista está Juan Fernando Reyes Curi, que fue un representante de la Cámara, que como Camila, lo dijo María Camila, sí, es como el mote que yo le pondría es el liberal, porque es el que promueve la eutanasia y ha estado, digamos, en los temas del aborto y ese tipo de temas liberales. Y le voy a dar un tercer dato, permítame, Aurelio, que es importante, es que es casi seguro que en esa lista, como candidata al Senado, esté la representante de la Cámara Extraordinaria que se llama Jennifer Pedraza. Que es de Robledo, claro, que es de dignidad y compromiso. Y se va a subir al Senado. Se merece el ascenso efectivamente al Senado. Me alegraría mucho porque le sube el nivel. Ha sido una gran parlamentaria, y cuando digo gran parlamentario no quiere decir necesariamente porque haya coincidencias ideológicas. La última, don Aurelio. Me dicen que Horacio José Serpa también posiblemente está ahí. Pero Néstor, yo pues recojo lo que dice Álvaro y María Consuelo, de que se junten ahora que todo el mundo está tan dividido. Sí, pero es juntándose, quitando líneas rojas. Yo creo que en política tiene que haber líneas rojas. Por ejemplo, oí que una vez dijeron, línea roja, que no haya, que los que estén en la lista, ninguno haya sido miembro del gobierno de Petro. Bueno, pues Alejandro Gaviria fue nada más ni nada menos que un año ministro de Educación de Petro. Esa línea roja también desapareció. O sea, viva la unidad, pero con unas líneas rojas mínimas, porque si esto aquí es quitándose todo el mundo hasta Aurelio, la última prenda, pues... Pero hay un punto, listo, es que el doctor Manuel Virgüez acaba de decir desde el Mira, por ejemplo, que ellos no han aceptado a Alejandro Gaviria porque él estuvo en el gobierno del presidente Petro. Es que este acuerdo está más lejos de lo que pensábamos. La línea roja ellos la mantienen. Bueno. Ellos dicen ninguna persona que haya tenido alguna cercanía con el gobierno del presidente Petro va a ser aceptada por el Mira en esa lista. Ricardo, lo que está pasando es que llevamos 10 minutos hablando de una noticia que yo supuse, porque la confirmó Juan Manuel Galán, que Alejandro Gaviria iba a ser la cabeza de lista. Y resulta que surgieron en desarrollo de la noticia una cantidad de obstáculos para que Alejandro Gaviria, va a ser muy interesante, que es ateo, entonces, que es ateo, que fue ministro de Petro,
que Sergio Fajardo dice que todavía no está, que hay diferencias alrededor de quién es el candidato presidencial. O sea, no había noticia, pero chismecito interesante sí había, porque es armar esta lista que no es tan fácil. Le iba a decir, a propósito del comentario de Aurelio, que no, Horacio José Serpa no va por el Nuevo Liberalismo, está confirmado que va en la lista del Partido Liberal. Pero Néstor, mire, si esa noticia la da Juan Manuel Galán, es real, porque Juan Manuel Galán es el representante legal del partido y el que finalmente firma y registra ante la registraduría la lista diciendo quién es la cabeza de lista es el presidente del partido, que es Juan Manuel Galán. Entonces, pues puede decir mucho Elmira y puede decir mucho Robledo, pero el que tiene las llaves, digamos, de ese partido y de esa decisión es Juan Manuel Galán. Y Néstor, algo... Pero Luis Ernesto, usted tiene razón y Ospina también tiene razón. Juan Manuel Galán confirma el pedacito que le corresponde a él. Al Nuevo Liberalismo. Pero, claro, pero si no fuera coalición... Néstor, pero si ¿sabe qué es importante decir acá? Él sería el único. Pero como hay otros partidos involucrados, Mira y Dignidad, entonces está el Santaldo. Claro, lo que está pasando es que... Pero ¿sabe qué es importante acá, Néstor? Después usted vio el zafarrancho ayer de Polo Polo con este señor del Valle, este otro representante del Pacto Histórico, una grosería, un TikTok vulgar ahí en el Congreso. Es que es el Congreso que tenemos. Entonces, qué maravilla que lleguen figuras como las que hemos mencionado aquí en esta Jennifer Pedraza, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, personas que están preparadas para ejercer la política con seriedad, con profesionalismo. Y claro, que lo mismo Elmira, que superen sus diferencias y que hagan una lista. Hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo porque la política y la del Congreso está muy degradada. Totalmente de acuerdo. Vi la pelea esa, pero Luis Ernesto, estaremos de acuerdo, espero, en que cualquier cosa es mejor que ese nivel, Néstor, del señor Mondragón. 8 de la mañana, Néstor, 21 pero una minutos. Cosita, y además se les abona que para ponerse de acuerdo, que todos reconocemos que no es fácil, están tomando mucho tinto, están haciendo muchas reuniones, pero no están pensando en gastarse 200.000 millones como la gente del Pacto Histórico, que para ordenar la lista quieren hacer una consulta, ¿no? Entonces aquí se les abona eso. Sí. Ahora, lo que está pasando, es cierto, es un poquito de circo, porque creen que ya hay un acuerdo y lo que acaba de suceder aquí en Blue Radio es que comienzan a saltar todos a decir no. Van a estar para alquilar balcón las elecciones, Néstor, al Congreso de la República, porque el voto cristiano es muy fuerte y el Mira no representa la totalidad de las iglesias cristianas. Hay unas, por ejemplo, como Colombia Justa Libres, que está con Salvación Nacional, entonces va a ser muy interesante ver cómo se van a repartir el voto cristiano para el Congreso de la República en las diferentes listas que va a haber tanto a Cámara como a Senado. Dicho de otra manera, comenzó la batalla alrededor de la conformación de listas para el Senado del año entrante y comenzó en vivo y en directo. 8:22 minutos en Mañanas Blue. Está el presidente Petro en modo queja denunciando censura institucional en Colombia porque la CRC, por primera vez en la historia reciente de Colombia, no permitió una alocución presidencial. La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC negó la solicitud de alocución presidencial presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia para que el presidente Gustavo Petro se dirigiera al país ayer miércoles 15 de octubre a las 8 de la noche después del partido de la Selección Colombia. El presidente tenía planeado hablar de evolución de los cultivos de coca y las acciones implementadas en los territorios para su sustitución. Según el documento de la CRC, la petición cumple algunos parámetros, pero otros no. El presidente Gustavo Petro inmediatamente en sus redes sociales calificó como un acto de censura la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y en un mensaje difundido en X habló de la negativa. El mandatario aseguró que la medida vulnera su derecho a expresarse como jefe de Estado y advirtió que existe una tensión institucional profunda entre las órdenes judiciales que le exigen hablar y las que le impiden hacerlo, y finalmente dijo que callarlo sería coartar el pulso mismo de la democracia. Me alegra saber que estás allí y me alegra saber de tu actitud amable, de tu actitud constructiva. Me alegra saber que tus comentarios están siempre guiados por la bondad. Oye, ojalá compartas con otros nuestro mensaje, ojalá te suscribas a nuestro canal y que siempre estés aquí, porque en Blue la radio se ve.
Una vez confirmado que el pacto histórico sí participará de la consulta interpartidista para definir su candidato presidencial, vale la pena preguntarse por qué el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se bajó de la posibilidad de medirse en las urnas con Iván Cepeda y Carolina Corcho el próximo 26 de octubre. Una primera posibilidad es que los crecientes escándalos de corrupción que rodean a Quintero Calle hayan hecho insostenible su participación en la consulta del petrismo, sobre todo porque ha crecido la molestia de un importante sector del pacto histórico con el protagonismo que venía alcanzando el exalcalde de Medellín adentro de ese movimiento político. Protagonismo patrocinado por el presidente Gustavo Petro. El hecho más reciente está relacionado con las revelaciones de Noticias Caracol sobre la presunta vinculación de Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, en el entramado de corrupción que presuntamente desangró las finanzas de Medellín y con posibles irregularidades en la entrega de un lujoso apartamento en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Pero el caso de Miguel Quintero no es el único. El propio Daniel Quintero hoy está en etapa de juicio ante la justicia, acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, delitos que sin duda tienen que ver con corrupción por la manera en la que en el escándalo de Aguas Vivas supuestamente se cambió de manera irregular el plan de ordenamiento territorial para beneficiar a terceros con el famoso predio ubicado en el poblado Aguas Vivas, en el que se iba a construir el ecoparque Las Palmas. Trump, el presidente de los Estados Unidos, efectivamente. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 26 minutos. La Sociedad Portuaria El Callao, SPEC, está informando, hace una nueva actualización sobre el proceso de reencendido de la planta de regasificación por el Caribe, ubicada en el Caribe colombiano. Y dice, a través de una corta comunicación, que durante toda la noche avanzaron los trabajos para restablecer esta operación de regasificación de acuerdo con lo planeado. Recordemos que ayer debería estar activa esta planta, pero hubo problemas en el sistema eléctrico y no ha podido ser reactivada. Dice SPEC que todos los equipos, tanto de la compañía como del operador de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación, continuarán implementando todas las acciones necesarias hasta su finalización y que de acuerdo con los análisis técnicos se mantiene la estimación de culminar las actividades para normalización de la operación el día de hoy al finalizar de la tarde. Es decir, debería estar, según esta información, encendida la planta SPEC en horas de la tarde de este jueves. La compañía continuará comunicando a las autoridades y al país sobre los avances. A propósito de estos temas, en medio de este estrés que está viviendo el sistema energético colombiano por el mantenimiento de la planta SPEC, Ecopetrol abre la puerta para que se desarrolle otro proyecto de regasificación por el Caribe, el que ha propuesto el Grupo Energía Bogotá. Recordemos que hay dos alternativas sobre la mesa, como lo hemos explicado estos días, uno por Coveñas y otro por Ballenas más al norte. Ecopetrol ya se inclinó por el proyecto de Coveñas, ya arrancó inclusive el proceso para adjudicar el proyecto, dejando en vilo el de Ballenas, que también necesita de su apoyo para su ejecución. Pues el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, le envía un mensaje positivo, una respuesta positiva al Grupo Energía Bogotá. Le dice que él ni Ecopetrol están cerrados a la posibilidad de desarrollar también el proyecto de Ballenas y que en pro de garantizar la seguridad energética del país van a dejar abierta esa posibilidad. Así las cosas, es posible que terminemos con 3 terminales de regasificación por el Caribe. SPEC, que es la que está hoy en mantenimiento, otra terminal por Coveñas que desarrollará Ecopetrol y una tercera por Ballenas que desarrollarían conjuntamente Ecopetrol y el Grupo Energía Bogotá, lo que le daría más firmeza y respaldo al sector energético del país. Una mirada a los mercados, con un dólar bajando 19 pesos a esta hora, se ubica otra vez por debajo de los 3.900 pesos, cotización promedio a esta hora, 8:28 minutos, 3.883 pesos para el dólar en Colombia. Hablando de noticias económicas, Víctor, ¿qué información tenemos sobre la Feria Mundial de Brujería que hay este fin de semana en Medellín? Por lo menos yo no tengo mucha información. ¿Feria Mundial de Brujería? Es una feria popular brujería, Víctor, para recordar los 50 años. Veo que hay unos patrocinios muy importantes y gente muy seria. Con fama, Néstor. Por ejemplo, con fama, una caja de compensación muy grande en Colombia. Néstor. ¿Brujería? Pero además es que le metieron aquí una cantidad de cosas cristianas y ocultismo
sin conocer el contexto, porque esto ya se volvió un tema político, Néstor. Esta es una herencia de los nadaístas, esta es una herencia de hace 50 años del primer Congreso de Brujería, que era básicamente una tomadura de pelo de los nadaístas, de Simón González, hijo del nadaísta Fernando González, que durante mucho tiempo Simón González fue gobernador de San Andrés cuando, recuerda usted que era intendencia Ricardo, y es justo eso, el evento de este fin de semana en Medellín, que es viernes y sábado, que está, entre otras cosas, organizado también por Confama, es para conmemorar los 50 años del Congreso Mundial de Brujería, el primero que se hizo en Bogotá, Néstor, en 1975. Simón González, para quienes no se acuerdan, Ricardo, fue el gobernador de San Andrés, el señor que hablaba, creo que lo utilizaba en femenino, que decía la mar de los 7 colores. ¿Se acuerda? Y Simón González, efectivamente, es hijo del filósofo Fernando González. Pero ese Congreso de Brujería al que él se refería en 1975, creo que es muy diferente a lo que estoy leyendo hoy de un Congreso de Brujería en donde están hablando de saberes no hegemónicos. De conversaciones, alabados del Pacífico, danza chocuana y guajira, gastronomía, conciertos, documentales y todo alrededor de también una charla sobre la bruja de Germán Castro Caicedo. ¿Qué saben en Medellín, Héctor, sobre este congreso o esta feria de brujería? Pues Néstor, lo primero que hay que decir es que ha generado gran controversia esta Feria Popular de Brujería en Medellín, un evento, como ustedes lo advierten, organizado por la Caja de Compensación Confama, que tendrá lugar en el Claustro San Ignacio y la Plazuela San Ignacio, estos dos bonitos edificios ubicados en el centro de la ciudad. Más allá de la variada programación cultural, la feria ha generado voces en contra por no ir en onda con la religión y los valores, según advierten, especialmente quien han explicado desde la Caja de Compensación, es que tiene varias actividades, que no solamente es Confama, sino que hay otras entidades como Otra Parte y que conmemora los 50 años del primer Congreso Mundial de Brujería que ustedes advertían en 1975 en la ciudad de Bogotá. La alerta se hizo y las posiciones divididas, no solamente de congresistas, sino también de concejales en Medellín, Néstor. Yo no sé si una feria de brujería sea un evento serio o un evento científico. Paola Mejía es la directora de Cultura de Confama, que es uno de los patrocinadores de esta feria, no sé si Feria Mundial de Brujería. Feria Popular Brujería es el título que tiene. Doctora Mejía, buenos días. Buenos días, Néstor, buenos días a toda la mesa y un saludo especial a toda la audiencia. Como usted se da cuenta, esto merece una aclaración. ¿Qué hace Confama, que es una caja de compensación grande, seria, apoyando la Feria Mundial de Brujería? Bueno, Néstor, primero gracias por esta oportunidad de conversar con un tema que yo creo que es tan importante, que es todo lo que está alrededor de los proyectos culturales, de los proyectos educativos. Nosotros en Confama tenemos un proyecto educativo y cultural bastante grande que tiene alrededor de 8 millones de asistentes al año y que está enmarcado en una serie de festivales de cine, de teatro, de música, de filosofía, de bibliotecas, donde además siempre proponemos conversaciones que nosotros consideramos importantes para la sociedad colombiana. Hablamos de conversaciones, por ejemplo, como la naturaleza, como la democracia, como los temas de género, como los temas de futuro. ¿Y en qué momento aparece ahí la brujería? Claro que sí. Esta feria es una conmemoración, precisamente como lo decían hace unos minutos en la mesa, a ese Congreso Mundial de Brujería que se celebró hace 50 años. ¿Por qué nos parece interesante o importante hacer una conmemoración de este Congreso? Porque nos parece que ese Congreso abrió ideas, conversaciones importantes para hablar de que somos un país diverso, de que somos un país que no tiene una sola cultura, sino muchas culturas. Un país donde es importante reconocer las diferentes prácticas asociadas a la espiritualidad porque hacen parte de nuestra identidad. ¿Por qué llamarlo brujería? Es una invitación también a conversar sobre aquellas cosas que vemos diferentes y porque las sentimos diferentes o las vemos diferentes, a veces las tachamos precisamente con esta palabra, con la palabra brujería. Buscamos también desmitificar esas ideas de que prácticas espirituales distintas a las propias son brujería. Esta conversación además nos permite tejer puentes, que quienes nos conocen y quienes conocen. ¿A usted le parece, usted me ha mencionado los festivales que apoyan ustedes?
los artísticos, los de cine, todo perfecto. ¿Pero es comparable eso con la brujería? La palabra brujería, como bien te decía al principio, hace referencia a ese Congreso Internacional. Y además, porque lo que proponemos y lo que queremos es hacer una invitación a conversar sobre lo diferente. Sabemos que la palabra puede generar debate, puede generar malestar, pero precisamente es un llamado de atención a conversar y a mirar lo distinto. Y si pueden ver la programación que vamos a tener ese día, vamos a tener música, vamos a hablar del libro de Germán Castro Caicedo, vamos a hablar también, por ejemplo, de esas personalidades que asistieron. Germán Castro Caicedo, ¿qué tiene que ver ahí? Que escribió un libro que se llama La Bruja. Claro, es que lo que queremos hablar, por ejemplo, una de las conversaciones que tenemos es alrededor de la palabra bruja y cómo muchas veces a muchas mujeres que se salen de, digamos, esos parámetros normales de la sociedad, las hemos llamado brujas. Y lo que queremos es mostrar que hay que entender la diferencia, hay que conversar sobre lo que consideramos distinto y ni siquiera se trata de llevar a alguien que crea en algo o no. Lo que queremos es abrir las conversaciones que nos permiten tejer y que nos permiten además encontrar lo que nos hace semejantes. Todo eso me parece que no tiene ninguna discusión. Pero por otro lado, uno tampoco puede negar, doctora Mejía, que la palabra brujería ha estado ligada históricamente con temas rituales, ¿no es verdad? Claro, y no necesariamente rituales malos. No todo lo que se asocia con brujería es malo, pero tampoco todo es bueno. Exactamente, pero precisamente nosotros queremos abrir la conversación para desmitificar aquello que es diferente, como algunas danzas, algunos rituales, algunas prácticas, por ejemplo, con las hierbas, con los aceites esenciales, que muchas veces se han tachado de brujería, pero que realmente son prácticas cotidianas que reflejan también nuestra identidad. Claro, pero doctora Mejía, ¿quién participa? ¿Quiénes son los anfitriones? ¿Quiénes están dando estas charlas a las que podrá asistir la gente allí en Medellín el fin de semana? Maravilloso. Mira, tenemos a un experto, un doctor en Historia del Arte que precisamente hizo todo el análisis sobre ese Congreso Mundial de Brujería y que hace una revisión de precisamente los expertos, los científicos, los médicos, todos los que participaron allí, incluso también los temas de arte que se presentaron. Vamos a tener, por ejemplo, mujeres cocineras hablando de la importancia de cocinar, hablando de la importancia de la cocina para el compartir, para generar relaciones sociales alrededor de la familia y la comida. Vamos a tener pianistas, vamos a tener... Todo eso, perdóneme doctora Mejía, todo eso es perfecto, pero no es la feria de brujería que sugiere la programación. Es decir, si usted me dice vamos a hablar de gastronomía, de saberes ancestrales, todo eso perfecto, pero eso no es brujería. Exactamente. Eso, Néstor, es lo que queremos proponer, es desmitificar que esas cosas, por ejemplo, como algunas danzas y rituales de muchas de nuestras comunidades han sido llamadas brujerías, pero nosotros creemos que no. Exactamente lo que estás planteando. Lo que vamos a vivir ahí es una fiesta de la diversidad, doctora donde Mejía. Mucha gente... Sí. Yo pensé que usted me iba a decir que iba a haber un ritual satánico el sábado por la noche. Pero no va a haber nada de noche. Vamos a tener danzas guajiras, vamos a tener danzas guajiras, vamos a tener danzas del Chocó, vamos a tener comida antioqueña. Pero no va a haber quiromancia. Eso no es brujería. Pero no va a haber quiromancia, lectura de cartas, todo eso. ¿No va a haber? Vamos a hablar, por ejemplo, del tarot y de los arcanos, que también es una práctica cotidiana, muy cotidiana en nuestra identidad cultural. Y vamos a hablar de eso. Lectura de tabaco, por ejemplo, lectura de tabaco. Lectura de tabaco no vamos a tener. Vudú. No, vudú tampoco. Pero mejor dicho, quiromancia. Doctora Mejía, ¿quiénes nos conocen? Néstor? Es un congreso de brujería sin brujos. Es un congreso. No, porque para hablar de gastronomía y para hablar de cultura, de saberes ancestrales, pues entiendo que ustedes le quieren dar ese enfoque, pero no es el congreso de brujería que sugiere el nombre. Primero, no es un congreso, es una feria popular
porque para hacer congreso tendríamos que, digamos, tener una programación distinta. Esto es una feria popular que, como todos los eventos culturales de Confama, el centro de los eventos de Confama, los eventos culturales, son las conversaciones. Allí vamos a conversar muchísimo. Vamos a conversar con expertos que hablan sobre distintas prácticas ancestrales. Vamos a hablar con expertos que han hecho el análisis de ese Congreso Mundial de que se realizó hace 50 años y que abrió muchas conversaciones alrededor de la diversidad y de las grandes expresiones culturales y expresiones alrededor de la espiritualidad en nuestro país. Entonces, lo que vamos a encontrar es una celebración de la diversidad. Doctora Paola, ¿hay un taller de magia negra? No hay un taller de magia negra. Wicca. ¿Qué? Wicca. No te entendí. La Wicca, no entiendo la palabra. Wicca o Ouija, le dicen otros. No, para nada. Magia negra. No lo van a encontrar. Magia blanca. Lo que pasa es que cuando magia amarilla, algo. Vamos a encontrar distintas prácticas asociadas a la espiritualidad. Sí, y es muy importante, además, que genera preguntas sobre, por ejemplo, ¿cómo vives tú, Néstor, tu espiritualidad? Y ahí es importante esa conversación, esa confrontación. Me da la impresión de que todos caímos en esto. Esto de brujería no tiene nada. Es que depende de lo que tú pienses como brujería. Porque hay muchas personas que piensan que algunas prácticas ancestrales pueden ser brujería. Es que esa es la conversación rica que queremos proponer, Néstor. De eso se trata este evento. Sí, doctora Paola, ¿la Junta Directiva de Confama está de acuerdo con financiar esto? La Junta Directiva de Confama está súper comprometida con el proyecto cultural y educativo que busca entre esta y muchas otras conversaciones. Y no todas las conversaciones son difíciles. Créanme que, por ejemplo, cuando hablamos de naturaleza, también hay conversaciones difíciles. Cuando hablamos de regeneración de la naturaleza, hay conversaciones difíciles. Cuando hablamos, por ejemplo, de democracia, que lo hacemos, por ejemplo, en el Hey Festival, también son conversaciones difíciles. Y sí, la Junta Directiva está al tanto de este evento. Doctora Paola, ¿qué tiene que ver financiar una feria popular de brujería con la función de las cajas de compensación familiar como Confama? Mira, nosotros creemos en el poder de la cultura y la educación para transformar la mentalidad. Si tú analizas toda la programación cultural de Confama, lo que hace es proponer precisamente conversaciones que nos ayuden a tener espacios mucho más diversos, mucho más incluyentes, y siempre nuestras propuestas son como reimaginamos una sociedad así, más incluyente, más humana. Y así como esta feria popular, también tenemos, por ejemplo, la feria popular de la Arepa Invita, que habla sobre cómo nos alimentamos. Y también se generan conversaciones, talleres alrededor de estos temas, sí. ¿Cuánto le cuesta a Confama esta feria popular de brujería? Pues no te voy a dar el dato acá, pero realmente este es uno de los eventos de menor costo que tenemos en nuestra programación, porque es una feria muy sencilla. O sea, es una feria en la que ustedes van a ver que tenemos conferencistas internacionales. Es una feria muy acotada, muy sencilla, muy cuidada, muy bonita. Y bueno, yo te puedo hablar de cuánto es todo el proyecto cultural de Confama, que nosotros tenemos una inversión bastante importante en cultura en todo el año, en todo el departamento de Antioquia. Nosotros invertimos alrededor de 100.000 millones de pesos en nuestros programas de bibliotecas, centros culturales, festivales, en los libros que tenemos en el sello editorial, en toda la programación que hacemos en todo el departamento antioqueño. Directora, pero también se cuestiona desde el Congreso y los concejales y diputados es que si estos recursos en realidad salen de los parafiscales que pagan los trabajadores, ¿eso es real? Este recurso pertenece a la compensación familiar, que son los recursos que ponen las empresas por sus trabajadores y se devuelven en beneficios y servicios para todos los trabajadores. De hecho, esta feria popular tiene ya 2.200 personas inscritas en todos los talleres y en las conversaciones, que precisamente este tipo de eventos culturales está dirigido a nuestra población afiliadas, familias y a la población antioqueña. Sí, pues claro que tiene que ver, para responderle a Héctor, claro que tiene que ver con los parafiscales, porque de eso es de lo que viven las cajas de compensación y esa es la plata de la que disponen las cajas de compensación. Doctora Mejía, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación. Gracias, Néstor, a ti y a toda la mesa de trabajo. Muy amable, desde Confama en Medellín, sobre la feria de brujería, una feria
sin poderes mágicos, sin poderes sobrenaturales. Yo creo que esto es una muestra del ingenio paisa. Esto es aprovechar el mes de las brujas, que es octubre, recuerde, para un fin comercial. Esto de brujería no tiene nada. De acuerdo. Yo creo que hay como muchos temas culturales, de diversidad, de gastronomía, de saberes ancestrales, y utilizaron la brujería para capturar la atención y con fines comerciales, que eso es válido, por supuesto. Claro, si van a hablar de saberes, bueno, sabores también, saberes y sabores ancestrales, pues perfecto, pero seguramente no tendría el mismo atractivo que la está misma teniendo. Publicidad. Claro, de acuerdo. Que está ingenio teniendo, paisa. Sí, se lo abono al ingenio paisa, que le encanta que Me encanta y aplaudo a Confama, además, porque me parece que son espacios distintos para hablar de otro tipo de cosas, para hacer, ya si quiere usted, algo más cultural, presentaciones de danza, de música, debates sobre arte. Bienvenidas las lecturas del tarot, la astrología, todo lo que usted quiera. Me encanta sencillamente el concepto, me parece que la palabra fue divinamente bien escogida. Recuerden, no hay publicidad mala, acá se están haciendo publicidad y yo sí espero que eso esté además lleno. Y a mí que todos los días, Néstor, me dicen bruja, pues por lo menos me parece un espacio al que quiero ir, entre otras cosas. Yo sé, Paola. Saque stand, Paola. Quiero saber cuánto cuesta la boleta y allá está. Es gratis, Paola, es entrada libre mañana. Conferencista me deberían llamar, yo la verdad no entiendo. Paola, pero le hago una pregunta. ¿Usted es participante en el Congreso de Brujería? Quisiera, no le digo, me deberían, pero podría darle unas charlas infinitas si y eternas, pero claro. Pero que me paguen a mí, no yo pagar por el stand, sino que me paguen a mí, pero por supuesto, lo haría feliz. Es más, es que para mí no es ningún insulto, es un elogio. Usted debería ser invitada extraordinaria. Yo la hubiera invitado al Congreso Mundial de Brujería. Sería mi invitada extraordinaria. 8 de la mañana, 46 minutos. Coordinadora, asesora técnica, digamos, de información. Pero digo, Néstor, a mí me gustó mucho la explicación. Yo la verdad había visto esto y lo había visto a propósito de que leí un reclamo que hacían unas personas del Chocó, porque dentro de la programación están los alabados, que usted sabe que es un canto raizal chocuano, que pues es muy expresivo, normalmente triste, acompaña por ejemplo los funerales, etcétera, y pues la gente del Pacífico estaba reclamando: a nosotros no nos metan en una feria de brujería porque los alabados no son brujería. Pero veo que en realidad lo que estaban era haciendo un gancho publicitario, pero no solo un gancho publicitario que les funcionó bien, sino que me parece bien otra cosa, que también están, digamos, poniendo en discusión de si algunas cosas que algunos de nosotros despreciamos porque nos parecen brujerías o cosas no científicas, no sé, la astrología o los amuletos o ese tipo de cosas, si pueden ser despreciados y si está bien despreciarlos simplemente poniéndoles el mote de brujería. Y ellos están diciendo, no, venga, discutamos que aquí hay unos saberes. Y me parece bien, me gustó. 8 de la mañana, no puedo ir, pero 47 minutos. Héctor, en segundos le sugiero, atento a Valentina Castro, que yo creo que es la mujer. ¿Usted por qué la conoce, Ricardo? Yo conozco a Valentina, Espéreme. Néstor. A ver, yo conozco a Valentina, Néstor, porque en una de las campañas sociales del canal Caracol, de Caracol Televisión, que es Colombia Te Veo Bien, estuvimos y compartimos en el Chocó, en Quibdó. Bueno, y nos adentramos con la Sembera, las indígenas. Tuvimos una experiencia muy, muy bella. Valentina Castro estuvo anoche con Karol G en el show de Victoria's Secret. Impresionante. Y yo creo que es una de las mujeres, ahí está la imagen para quien quiera verla en este momento, si no la más, es una de las más bellas de Colombia. Cierto. En segundos, tiene apenas 20 años y ya es una estrella en el mundo del modelaje internacional. En segundos, Valentina, aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Mientras los pacientes de Nueva EPS salen a protestar en las principales ciudades del país porque cada vez es más innegable el problema en la entrega de medicamentos o la atención en citas médicas, el gobierno ha tomado la decisión de nombrar a Bernardo Camacho como nuevo Superintendente Nacional de Salud.
Camacho, que fue el interventor de Nueva EPS hasta el pasado mes de agosto, el responsable de la salud de casi 12 millones de afiliados en Nueva EPS, que es la EPS más grande hoy en Colombia, un cargo, el de interventor, en el que estuvo desde noviembre de 2024 y ahora como superintendente será el reemplazo de Giovanni Rubiano. El cambio en la Superintendencia de Salud ocurre en medio de una etapa crítica para las EPS intervenidas y sobre todo bajo la orden cada vez más directa del presidente Gustavo Petro de implementar la reforma a la salud a través de los decretos del ministerio, así no la haya aprobado el Congreso. La hoja de vida del doctor Camacho ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República y si termina el proceso, el trámite y se posesiona, el nuevo superintendente deberá enfrentar el... 8 de la mañana, 49 minutos. Y anoche cantó Karol G. Cantó y desfiló. Que eran 3 colombianas, en realidad, yo dije 2. Karol G, que estaba bellísima. Sí, de rojo, luego con las alas. Angelito rojo. Después ¿qué tal la pasarela de Karol G? Después estaba... La modelo que es... No, ¿a quién tiene usted el teléfono? Una de las invitadas especiales, ya sé para dónde va, Daniela Álvarez, otra colombiana que también estuvo en el evento en Nueva York. Señorita Colombia, sí, a quien le tuvieron que amputar una pierna hace unos años. Y que como este desfile era para hablar de inclusión, acuérdese que también había una modelo embarazada, por ejemplo, pues también Daniela estaba en la lista de invitadas especiales, otra colombiana brillando junto a Karol G y junto a quien usted tiene a esta hora el teléfono. Y estaba Valentina Castro. Valentina, buenos días. Hola, muy buenos días, Dios bendiga. Valentina, ¿usted es chocuana o es nariñense? Que tengo una duda. Soy de Tumaco, Pacífico. Del Pacífico nariñense, de Tumaco. Sí, Tumaco, Nariño, sí. La perla del Pacífico. Sí. Valentina, ¿y hace cuánto, por qué termina usted anoche? Yo no tenía el gusto de conocerla, no había oído hablar de usted, le confieso, pero me pareció la más bella entre las bellas. ¿Por qué terminó usted anoche en el desfile de Victoria's Secret? Porque asistí a un casting en Nueva York hace un mes, me presenté y luego fui seleccionada gracias a Dios y a mis agencias y todo fue, la verdad, un sueño. Ellos vieron el sabor del Pacífico colombiano. Sí, pues se le notaba ese sabor anoche. ¿Y las trenzas las puso usted o las pusieron ellos en Victoria's Secret? La verdad me sorprendí mucho sobre el cabello porque me estaban poniendo peluca y de repente me dicen, no trenzas, no trenzas. Y fue como que, wow, o sea, trenzas, o sea... Fue algo que no me lo esperaba, siempre pensé que me iban a poner peluca y luego como que la ropa que me pusieron, el flow y las trenzas fue como que fuera como que muy yo detrás de las pasarelas de alta moda. Pero Valentina, ¿las trenzas eran suyas? No. ¿No? Las trenzas me las hicieron allá. Ah, ¿y por qué no salió usted con trenzas? No entiendo. ¿Por qué no eran de su pelo natural? No eran de mi pelo natural porque era como que todo tiene que ser un poco más extravagante de lo normal. Entonces como que si salía, al principio sí iba a salir. O sea, yo tuve 3 peinados que eran como opciones. Primero era una peluca larga, lisa. Luego de repente no, ella va a ir con sus trenzas naturales. Y luego me pusieron cabello largo, que era lo que yo esperaba porque siento que con el look iba a resaltar más todo. O sea... No, además, ¿cómo se llama el vestido que tenía? En inglés le dicen jogger, es una sudadera para nosotros, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Esa sudadera rosada la eligió usted? No, claro que no. Ese es el outfit que me tocó, que ellos tenían ya preparado para la modelo, que lo iba a usar en el desfile y esa modelo fue escogida. Incluso el outfit tenía sudadera, blusa debajo, chaqueta, tenía alas y botas negras. Sí, en este caso, Valentina, ¿cómo llega en la historia
a montarse usted a la pasarela más importante por estos días en el mundo de la moda. Una que no es igual a las anteriores, porque es que además tenía como la gran estrella a otra colombiana, a Karol G. ¿Tuvo contacto con su compañera, en este caso de pasarela, que terminó desfilando Karol G? La verdad fue una misión imposible, pero lograda, gracias a Dios. O sea, hubo foto con Karol G. Sí, la foto aún no ha salido, espero salga pronto y verla, no sé cómo tenerla, porque fue con los fotógrafos de Karol G. Tuve oportunidad de hablar con ella, le dije lo que yo sentía, porque la verdad yo a ella la admiro mucho. Puedo decir que, o sea, yo admiro muchas personas y las admiro, ¿sí me entienden? Pero yo no tengo como cierta fanaticada, como que wow, como que sí, no sé si me hago entender. Y es la primera vez. Karol G la deslumbra, mejor dicho. Sí, es mi primera vez que yo siento como fanatismo por alguien, porque las canciones que ella ha sacado anteriormente y ahora más, que estoy como que, o sea, más consciente de todo de la vida y todo lo que he pasado. Entonces, las canciones que ella ha sacado como Milagros y Bonnie me identifico mucho, porque no sé, como que es como que contando mi historia obviamente de una manera diferente, pero me identifico mucho con esta canción. Ella me dijo muchas palabras lindas, la verdad que, no sé, hasta me daban ganas de llorar y ella me decía, no, con mucha seguridad, mucha confianza, eres muy linda. Yo también le dije todo lo que sentía, y luego al final del desfile también volvió y se me acercó y todo fue muy, 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 muy lindo, muy lindo, muy lindo, la verdad. Un sueño hecho realidad. ¿La foto con Karol G fue antes o después del desfile? Creo que fue después o antes. No lo recuerdo muy bien porque siempre el desfile lo hicimos como 2 veces o 3, entonces fue como que muy confuso, la verdad. Sí. Pero cuénteme el cuento, Valentina. ¿Usted se le acerca a Karol G y ella sabía que usted era modelo del desfile? Y colombiana. Bueno, yo voy a contar el secreto. No sé si... Yo a Karol G yo le escribí a ella, porque incluso yo siempre le escribía anteriormente, como yo le escribí en diciembre del 2023, ella publicó una frase sobre algo que estaba pasando, como que motivando, como que ella, ¿cómo se dice? Ella cuenta como que, ella siempre cuenta lo mucho que le costó, y para que la gente no diga como que todo es fácil en la vida o que se lo han regalado. Ella ha luchado por lo que ella tiene, por su disciplina, por su constancia, por todo. Entonces ella publicó ese video y yo le espera un momento, sí, es que estoy. Y yo le dije, está bien sentirte así y eso me da calma, motiva. Eso fue en el 2023. De 2 de diciembre. Y mi hermana es muy fanática de Karol G. Y entonces yo siempre le etiqueté como que los cumpleaños de mi hermana. En mis últimos videos siempre la canción de Karol G, Milagros, ha estado de fondo también. Le había etiquetado muchas fotos, y ya cuando me di cuenta que ya estaba aquí, le dije amén, orgullosa, con toda la bendición de Dios, la mejor, gracias por... Y luego ella me comenzó a seguir. Y luego ella me dice... Esto fue por Instagram, me imagino. Sí, el lunes. Y cuando ella la comenzó a seguir, ¿quiere decir, ella ya sabía que usted estaba en el desfile? Sí. Y es que era como... Ya estamos entre grandes, ¿no? Esto ya es una conversación diferente entre tú y yo. No, claro que no, o sea, tú... Bueno, sí, ella me escribió y también que me quería ver, y todo era como que ella me buscaba, decía uno de los asistentes, como que ahí está Karol G, preguntó por ti, y yo como que, y yo preguntaba por ella, era como que una misión imposible, porque era como que ella tenía que volver a su sede, estaba súper ocupada, entonces, y ella llegaba donde yo estaba, y luego yo me iba, o sea, era así como que todo no coincidía, hasta que, gracias a Dios, llegó el momento, todo, sí. La diseñadora, un colombiano, se me olvida siempre el nombre de él. Él trabaja también, Victoria Secret, él también me ayudó, o sea,
por él, gracias, se lo agradezco mucho, fue que también se cumplió, porque él era como que, espérate. ¿Y quién es Valentín, ese colombiano? No recuerdo su nombre. Uy, Dios, ¿cómo se me va a olvidar? Sí, hay que aprenderse ese nombre, ¿no? Sí, tengo que aprendérmelo, sí. Voy a preguntarlo. Y es un colombiano que trabaja en Victoria's Secret y que ayudó a que usted fuera elegida como modelo. No, porque, o sea, él trabaja creo que con la marca, pero no, o sea, él no es él no es el diseñador como tal o cosas, no. Él es como no sé la verdad cómo sea eso, pero él trabaja con varias marcas, no solo con Victoria's Secret. Valentina, y entonces usted se encuentra con Karol G en medio del show. Para Karol G también su primera pasarela, porque la vemos cantando, pero no siempre desfilando. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice? ¿Qué tan nerviosas estaban las dos de salir a esta que, le repito, es una de las pasarelas más importantes? La verdad, nos vi muy, muy contentas, muy animadas. Los nervios se quedaron por allá, o sea, nada de nervios, muy contenta, gozándolo. La diseñadora de Victoria's Secret me buscaba y que ven para ver a Karol G, y todos me jalaban, todos y ayudaron a que eso se diera, la verdad. Como que, ella es colombiana, era como que, no sé, o sea, un sueño hecho de realidad, o sea, era muy, 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 muy bonito. Y cuando ella ya comenzó a cantar y a caminar, yo bailaba en el set, o sea, yo me lo disfruté demasiado. Incluso, y otra cosa, Karol G cantó mis dos canciones favoritas, o sea, fue como que wow, o sea, no. Esta que está sonando esta es Milagros. Esta es Milagros. Esta es la que le gusta a usted, que Karol G no cantó anoche, ¿verdad? No la cantó, pero sí cantó Y Boni tiene como 20. Y Boni Bonita se llama, es una de las canciones, sí. Es una canción Y Boni Bonita. Esta de Milagros que estamos escuchando, ¿usted se la sabe? Sí. Cántemela. Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Pido como brújula mi misión. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Y es para usted un poquito motivacional.